Buenas tardes chicos, vamos a probar un mini tutorial por así decirlo. Lo que vamos a hacer en primer lugar es cómo ampliar el inventario personal y también el inventario del baúl. Comencemos por el inventario personal. Cuando ustedes presionan la V, luego van a ir a expandir o también la letra K le va a salir que todavía no está en este caso habilitado esa opción. Ya, lo que ustedes van a hacer en este caso es ir de compras, por así decirlo. Van a comprar la mochila mágica que lo venden aquí en la chica de la poción. Es la de aquí. Compran en este caso dos mochilas. Y esta cruz que dice certificado de expansión del baúl es para expandir el baúl. O sea, un segundo baúl, por así decirlo. También lo compramos en este caso. Listo. Ahora lo que ustedes van a hacer simplemente es darle clic derecho a esta mochila mágica y automáticamente tiene que desaparecer en este caso. Listo, desapareció. Cuando ustedes presionan K va a salir este texto. Entonces, ¿qué tienen que hacer para que supuestamente surja efecto? Simplemente relojear, como quien dice. Listo, vamos a esperar. Nuevamente entramos con el personaje a ver si se habilitó. Presionamos la B y ahora la letra K. Listo, ya tienen un mini inventario personal en el cual ustedes puedan moverse y pueden agregarlo. No se vayan a confundir con la letra S que vendría a ser el store, que este es el inventario para vender, por así decirlo. Ya. Ahora vamos a habilitar un segundo mini inventario. ¿Cómo hacemos? Simplemente le damos a esta mochila mágica clic derecho. Esperamos a que desaparezca y nuevamente relojeamos con el personaje. Esperamos. Nuevamente entramos con el personaje. Presionamos la V. Presionamos la letra K o bien este botón que está aquí. Y se va a habilitar en este caso el inventario. Ustedes pueden guardar lo que ustedes desean. Así no están viniendo cada rato al baúl a guardar. Ahora vayamos al otro. Actualmente mi inventario ya está expandido. O sea, si yo presiono aquí, se va a expandir, como ustedes ven. Ahora, ¿cómo hago esto de aquí? Simplemente ustedes lo que van a hacer es nuevamente dar clic derecho a esta cruz. Una vez que desaparezca esta cruz, nuevamente relojean, ingresan con el personaje, luego vienen al baúl, le dan a expandir y listo, van a tener un segundo baúl, por así decirlo, para que ustedes guarden muchas más cosas. Ahora, ¿por qué no lo hice yo ahora? Nuevamente les repito, porque yo ya tenía el baúl expandido. Bueno, eso sería todo en lo que es el mini tutorial del baúl expandido.